Mi nombre es Mónica Ramón, soy de Villa Mercedes, formé parte de cursillo número 131. Soy mamá de 2 varones, abuela de Luca. He sido convocada para esta escuela donde desarrollaremos el tema el Espíritu Santo. La persona que falta. San Pablo el apóstol atravesó regiones donde encontró a algunos discípulos a los que les preguntó: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando abrazasteis la fe? No lo habían recibido. ¿Por qué hizo San Pablo esa pregunta? Entre la iglesia de ese momento y la iglesia de hoy, ¿qué hace la diferencia? El Espíritu Santo. San Pablo notó en los efesios escasez de poder espiritual. Estos conocieron a Cristo, pero no su poder espiritual en sus vidas. Tenían el ideal, pero no así el poder para vivirlo. ¿Suena esto familiar? Luego de la resurrección, Cristo le dice a sus discípulos que no fueran a predicar su evangelio sin el Espíritu Santo. Solo entonces tendrían la fuerza para realizar esta tarea que cambiaría el mundo. Ellos no podían realizar obras divinas, solo con el poder humano. Dios les dio 3 herramientas de poder compuestas de palabras que necesitan de la energía del Espíritu Santo, para que les dé poder de transformar palabras en obras, ideales en realidades, lo abstracto en concreto, buena gente en gente nueva. El Espíritu nos capacita para compartir la vida misma de Dios, transformando de mera vida humana a la participación en la vida divina. Este estado se le conoce por diversos nombres: gracia santificante, estado de gracia, nacido de nuevo, como hijo de Dios, ser adoptado en la familia de Dios, entrando en el reino de Dios. Este es el trabajo del Espíritu Santo. La palabra espíritu significa aliento, es decir, es el aliento de Dios. Cuando viene el Espíritu, entra en nosotros y se convierte en nosotros mismos. Cuando está dentro de nosotros, nuestra alma respira a Dios. Es como el viento, imagen que usa Cristo. Se convierte en la vida misma de nuestra alma. El asombro del mundo. A los primeros cristianos se los llamó esos que han revolucionado el mundo. ¿Estamos haciendo esto en la actualidad? Todos se maravillaban con Cristo. Los amigos de maravillados pasaron a rendirle culto y los enemigos a crucificarlo. El mundo quedó alertado, asombrado por los cristianos. El mundo notó un nuevo tipo de amor. El Nuevo Testamento lo llama ágape. Su significado: el amor que Cristo demostró y vivió a la cruz y que derramó al mundo a través de su Espíritu. El mundo dijo de los cristianos: vean cómo se aman unos a otros. En las Escrituras, la imagen que se usa para este amor es fuego. Fuego de Jesús, el que vino a la tierra a encender. Amor verdadero, sincero, desinteresado hacia el otro, por el bien del otro. Es el significado de vida, el bien mayor. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, que nos ha sido dado. El amor es el primer fruto del Espíritu. El Hijo es la luz de Dios y el Espíritu es el fuego de Dios, la vida misma de la Santísima Trinidad. Otra diferencia que hace el Espíritu es la sabiduría o la comprensión. Emite luz como fuego. Por ello los santos comprenden las Escrituras con tanta profundidad. La verdad de Dios se comprende a través del amor de Dios. El Hijo de Dios, la palabra de Dios,
se comprende a través del Espíritu de Dios, quien es el amor de Dios. Jesús nos dice que la forma de comprender su doctrina es hacer, amar la voluntad de Dios. El Espíritu otorga la sabiduría que Cristo tenía y quedaban asombrados de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, derecho, y no como los escribas. Esa es la diferencia del Espíritu, la sabiduría. Cuando un cristiano lleno del Espíritu lee la palabra de Dios, palabra inspirada por este Espíritu, el libro parece tomar vida, iluminarse. Esto se debe a que su autor primario está verdaderamente presente. Los escritores humanos de la Biblia solo fueron autores secundarios, instrumentos. Es por esto que la Biblia posee una unidad tan magnífica. La Biblia es la espada del Espíritu y la diferencia que hace el Espíritu para comprender la Biblia, pues viva es la palabra de Dios y eficaz. Cuando Cristo les apareció a sus discípulos, les explicó el Antiguo Testamento. Luego ellos dijeron: ¿no estaba ardiendo nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos hablaba y nos explicaba las Escrituras? Ese fuego era el Espíritu y esa luz todavía arde. Veamos de repente cómo la Biblia se los ilumina y enciende con su enseñanza. ¿De dónde obtuvieron esta sabiduría? Del Espíritu Santo. ¿Queremos esta sabiduría? ¿Queremos ser santos? La fuente es el Espíritu. Pero, ¿cómo se obtiene el Espíritu? No lo podemos conseguir. Solo podemos dejar que Él nos consiga. Él es Dios. Solo Dios lo puede dar. Cristo lo puede dar. Él proviene del Padre a través del Hijo. ¿A quién le da Dios el Espíritu? ¿Qué tenemos que hacer para recibirlo? La respuesta está en la Biblia. Yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca halla, y al que llama le abrirá. ¿Cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo al que se los pidan? Es un don de Dios. Tenemos que pedirlo con fe. Lo mismo que los dones del Espíritu. Solo pidiendo y creyendo. Si alguno de vosotros carece de sabiduría, que la pida a Dios, pero que la pida con fe. Pero cuidado cuando la pidan, porque Dios les tomará la palabra. La labor del Espíritu es santificar, hacer santos. Los santos son indomables, arriesgan todo por Dios, aman mucho, sienten amor por Dios y por sus hijos. Están encendidos con el fuego del Espíritu Santo. El significado de la vida es ser santo. Dios no descansará hasta que nosotros lo hagamos. La santidad es la culminación del trabajo de Dios en nosotros. El Padre lo hizo posible al crearnos, el Hijo al redimirnos y el Espíritu hace realidad lo que las otras dos personas hicieron posible. La esencia de la santidad es la intimidad con Dios, esencia de la vida eterna,
No podemos conocer a Dios personal e íntimamente sin el Espíritu Santo. La intimidad con nosotros es el objeto final del amor de Dios. El amor busca siempre la unión. El Espíritu da esa intimidad, nos mueve a llamar a Dios nuestro Padre. El Espíritu se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Nosotros podemos tener la misma intimidad con Dios Padre a través del Espíritu Santo. Dios quiere que todos sus hijos tengan esta intimidad. Es parte de ser un cristiano. Dios quiere que además de tener, quiere que experimentemos la plenitud del Espíritu, la emisión del Espíritu, el bautismo del Espíritu. Debido a la intimidad con Dios, la oración se torna natural. El Espíritu nos mueve a hablar con el Creador, como si habláramos con nuestro mejor amigo. Queremos orar, estar en presencia de aquel a quien amamos. El amor reemplaza el temor, el deber o la obediencia como motivo para la oración. La oración pública, litúrgica, la oración privada, personal, como la escritura, la liturgia, encienden, avivan y convierten en llama cuando el mismo Espíritu nos enseña a ponerla en práctica. Hemos visto el cristocentrismo en nuestra fe hasta ahora, pero esto no disminuye la centralidad del Padre y del Espíritu. Cristo refiere todo al Padre. La única forma de conocer a Cristo es a través del Espíritu. Los tres tienen que estar presentes, activos o ninguno lo estará. Las Escrituras nos dicen: nadie puede decir Jesús es Señor, sino movido por el Espíritu. El Espíritu Santo con su gracia nos despierta en la fe. Es el último en la revelación de las personas de la Santísima Trinidad. El Antiguo Testamento proclamaba al Padre y vislumbraba al Hijo. El Nuevo Testamento revela al Hijo y deja entrever la divinidad del Espíritu. Cristo le dijo a sus discípulos: os conviene que yo me vaya, porque si me voy, no vendrá a vosotros el Paráclito, pero si me voy, os lo enviaré. Tengo algo mejor que Cristo. Tenemos al Espíritu Santo. El Padre es Dios fuera de nosotros. El Hijo es Dios al lado nuestro. El Espíritu es Dios dentro de nosotros. La morada del Espíritu Santo es la culminación del plan de Dios. Busca intimidad con nosotros, revelándose en 3 etapas. En el Antiguo Testamento, el Padre entra en la vida de su pueblo escogido. En los Evangelios, el Hijo baja del cielo y se convierte en uno de nosotros. En Pentecostés, el Espíritu habita dentro de nosotros. Las 3 personas de la Trinidad operan para llevarnos a la perfección. Estas 3 personas actúan juntas en 3 etapas. Primero, el Padre nos crea. Segundo, el Hijo nos redime. Tercero, el Espíritu Santo nos santifica. Cuando el Padre envía su verbo, también envía su aliento. Misión conjunta en la que el Hijo y el Espíritu son distintos pero inseparables. El Espíritu Santo coopera con el Padre y el Hijo. Los últimos 5 artículos del credo son labor del Espíritu Santo. La Iglesia, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, la vida eterna. El credo
es totalmente trino. El catecismo explica: nadie conoce lo íntimo de Dios, sino el Espíritu. Lo conocemos mediante la obra que nos revela el Verbo. Humildad, subordinación, sumisión, obediencia a la autoridad, vida misma de la Trinidad, naturaleza de Dios. La obediencia en la vida cristiana significa igualdad, modestia, humildad. En las Escrituras se representa al Espíritu Santo con 3 símbolos. El agua, que significa nuestro nacimiento a la vida divina, como dijo Jesús, agua viva. El fuego, que simboliza la energía transformadora. La paloma, que simboliza la paz. Espíritu Santo es tanto fuego como paz, fuego como agua, símbolos opuestos de la naturaleza, usados por aquel que trasciende cualquier cosa de la naturaleza. El Espíritu Santo habló por los profetas, a través de diferentes personalidades, trasfondos y estilo de sus autores humanos. La gracia perfecciona la naturaleza, asegurando que las Escrituras tendrían infalibilidad y autoridad divina. Una humanidad pecadora necesita su verdad y un Dios sabio y misericordioso que se la provea. La ley que fue dada por Dios para conducir al pueblo hacia Cristo, para salvar al hombre. Sin el Espíritu Santo dentro de nosotros, no podemos obedecer la ley de Dios. Es el Espíritu quien nos da el don de amar a Dios. Solo un ser humano en la historia estaba tan llena de gracia y del Espíritu Santo. Ella no tuvo pecado y obedeció el primer y más grande mandamiento: amar a Dios con todo su corazón, alma, mente y fortaleza. María es la obra maestra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo preparó a María con su gracia. Ella, concebida sin pecado, por pura gracia, la más humilde de todas las criaturas, la más capaz de acoger el don inefable del Omnipresente. El Espíritu y la Iglesia. El Espíritu es el alma de la Iglesia, la vida de la Iglesia. La Iglesia es el cuerpo de Cristo y el templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo guió los primeros concilios ecuménicos de la Iglesia para formular la doctrina de la Trinidad y la doctrina del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el poder de nuestra vida moral. Nos da tanto los frutos del Espíritu como los dones del Espíritu. Por medio de los sacramentos de la Iglesia, Cristo comunica su Espíritu Santo y santificador a los miembros de su cuerpo. El Espíritu también nos enseña a orar y a rendir culto. El Espíritu es el maestro de la oración. Bueno, los invito a que juntos compartamos esta pequeña oración. Espíritu Santo, dulce huésped de mi alma, permanece en mí y que yo permanezca siempre en ti. De colores.